Bueno, buenas tardes. Esta música que sonaba vino desde las lagunas de Villafranca de los Caballeros, y uno cuando llega al Musac se da cuenta de que trae soportes viejos, un CD. ¿Quién usa CD hoy en día, no? Entonces me han dicho, ¿pero cómo traes un CD? Total, que no hemos podido poner el CD, pero el CD es original de casa de tu padre, ¿no? Y nos parecía que era adecuado ambientar este acto con las músicas que él también nos enseñó. Bueno, dicho esto, y que uno es analógico todavía, pues estamos en una jornada que organiza el Musac, una sesión de una serie de jornadas que el Musac ha organizado en torno a una de sus exposiciones, ahora mismo viva, dedicada a la Galería Tráfico de Arte. Ya la semana que viene, pasada, esta y la que viene, hay varias de estas sesiones. Y una de ellas estaba comprometida con Hilario Franco, porque dentro de la propia exposición hay materiales que él trabajó en la propia galería, y estaba previsto que él viniera en abril a presentar su obra. Digo su obra porque es la obra. Bueno, evidentemente esto no es posible, ¿no? Así que no queríamos que la casilla quedara vacía y la hemos ocupado. Claro, no es lo mismo, ¿no? Pero veréis que en cierto modo, bueno, vamos a intentar estar a la altura de lo que se preveía, tanto por parte del Musac como por parte del propio Hilario. En definitiva, para empezar, yo creo que lo que procede es agradecer, pues, al Musac que haya permitido esta sustitución de lo que existía en el programa por algo que vamos a ver lo que hacemos. Dos, hay que agradecer a la familia de Hilario, Sofía, Virginia, Gregorio, Dora, Isabel, su marido, que estén aquí, precisamente porque no es fácil en este tiempo compartir estos espacios, ¿no? Tres, también hay que agradecer a la gente de La Mancha, que ya veremos que también colabora en este montaje. Y cuatro, a los amigos de Hilario, presentes y ausentes. Vamos a empezar con un vídeo para ambientarnos. Estoy esperando que el timonel dé un golpe de timón, porque vamos a cruzar el Atlántico y esta noche vamos a celebrar el hermanamiento con toda América. Había otro poeta nicaragüense, como Ernesto Cardenal, que murió con 22 años. Leonel Rugama era su nombre, y dejó este testamento de cómo vivió la realidad de toda América Latina. Se titula La Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. Y el Apolo 2 costó más que el Apolo 1. Y el Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida el Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9
costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1 que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos también murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Bueno, pues esto era como presentación y también para introducir en este acto no solo la parte leonesa de Hilario, sino la parte manchega, que ha sido tan importante, seguramente. En un hombre oceánico, ¿no?, como era Hilario, la verdad es que podríamos introducir numerosísimas vertientes, no solo estas dos que yo cito, ¿no?, sino la vertiente granadina, madrileña, etcétera. La del hombre en tránsito, ¿no? Si la exposición esta de tráfico de arte tenía algo ahí que era transit art, que él había también acuñado, pues la del hombre en tránsito. Seguramente podríamos añadir a toda esta presentación, como digo, muchos otros flancos, puntos de vista. Bueno. Y ahora os presento a la mesa. Voy a empezar por Sofía Franco, que es la hija de Hilario, una mujer extraordinaria, como vais a ver dentro de un momentito también, ¿no? Eloísa Otero, que ya, bueno, seguramente me ha ayudado, nos hemos ayudado, hemos colaborado en todo este tinglao. Y Eduardo Escala, también otro hombre extraordinario, amigo de Hilario, muy amigo de Hilario. Y entre los cuatro que estamos aquí, pues vamos a contar algunas cosas. Esto es un homenaje. Bueno, pues sí, es un homenaje. Cuando Hilario falleció, enseguida acudió a través del Tantan Press y quería publicar cositas, ¿no?, lo que se llaman obituarios. Y fuimos viendo que había un caudal aprovechable. Y por otro lado, desde este lado del mapa, para nosotros era difícil, sentíamos aquella desaparición, pero como pasa ahora con esto de la maldita enfermedad, pues no había forma de compartir ese sentimiento, ¿no? Podías hablar, pero una cosa tan asquerosa, ¿no?, que pues se nos ocurrió que a partir de ese caudal de textos de amigos, amigas que iban escribiendo cosas, pues era posible construir algo. Y que orientándolo hacia la primavera, que siempre es lo del milagro que estudiamos, no sabíamos muy bien qué en ese momento, ¿no? Pero Isa y yo empezamos a charlar de esta película y entendimos que se podía construir un libro. Y ella contará lo del libro ahora dentro de un momento, ¿no? Para lo cual no solo hacía falta que la gente escribiera, había que maquetarlo, editarlo, buscar textos más, encargar algunos. Hubo generosidad por parte de todo el mundo. Y por supuesto hacía falta editarlo, entonces la generosidad vino por parte de Héctor, de Olas, que se prestó a acogerlo dentro de su editorial,
casi como fuera de catálogo, pero era necesario hacerlo físico, ¿no? Así que también Héctor acabó implicando en esto. Como digo, no se trata de hacer un funeral, sino de hilar este acto con el que estaba previsto. Y por eso, aparte de que ahora Eloísa nos cuente un poco la gestión del libro y lo que podéis encontrar en él, Eduardo acabará este acto hablando de lo que quiera, pero sobre todo del índice de índices, que era lo que en principio estaba previsto en el programa del MUSAC. Así que yo voy a dejar que hable Eloísa sobre el libro que tenéis a vuestra disposición ahí fuera, ¿no? ¿Vale? Bueno, hola a todos. Hilario lo que sí tenía era amigos y amigas en muchísimos sitios distintos. Y lo más curioso de hacer este libro y reunir un poco los testimonios de todos es que cada uno contaba su historia de Hilario, ¿no? Y yo creo que tendríamos que hacer un día un filandón, porque a mí me han contado unas historias increíbles en estos días. Hilario tenía previsto venir aquí a presentar este libro, Índice de Índices, que es un poco el libro que él estuvo escribiendo, haciendo durante muchísimos años a lo largo de su vida, no sé cuántos años, 20, 30. Él lo llevaba en una carpeta y se lo iba dejando a los amigos. Por ejemplo, venía a León y decía: te lo dejo esta noche, lo lees y me lo llevo mañana, porque es que no tengo copia y no quiero que haya copia. Y bueno, íbamos todos así como leyendo el libro, y al final él hizo pues esta edición, de la que nos hablará luego Eduardo, porque él sabe mucho de todo esto. Y él, bueno, pues digamos, fuimos muy amigos a los 18 años, que empezamos a estudiar juntos. Pues durante 20 años, no quiero decir que dejáramos de ser amigos, pero sí dejamos de vernos porque él se fue lejos y como que perdimos el contacto. Nos veíamos muy de vez en cuando ya en las últimas 2 décadas, ¿no? Pero él me había dejado en casa pues cosas, como por ejemplo un original con H de eremita, fijaros cómo me lo dejó, ¿no? Anudado con unas lanas. Me dejó más cosas, pues este otro original, que es como una maqueta previa de otro libro que se iba a llamar Pie de foto. Y aquí está pues todo esto recogido, la maqueta que él hizo. Bueno, había como mucho material, aparte de cuentos y los 2 libritos que sacamos cuando teníamos 20 años, ¿no? Este lo hizo él, Garabatos, su primer libro de poemas, y en este pues colaboramos 4 amigos que estábamos aquí en el grupo editorial Margen: Elena Soto, Carlos Suárez, Hilario y yo. Y me pareció bonito hacer como una especie de antología de lo que fue la obra de Hilario, ¿no? Sobre todo más vinculada a León y a lo que yo tenía en casa. Entonces hemos hecho este libro, que yo creo que ha quedado muy bonito. Acaba de traerlo Héctor, recién salido de imprenta. La primera parte, digamos que es una antología de cosas de Hilario que tienen que ver con estos libros. Incluso no había encontrado el original y utilicé la maqueta. De aquella se hacían los libros, no había ordenador, pues cortando y pegando, y luego todo eso se fotocopiaba, ¿no? Entonces se nota un poco cómo eran las maquetas y tal. Y la segunda parte del libro, digamos que son textos que han aportado pues 20 y tantos amigos y cosas que tenían que ver con Hilario. La portada es una foto de cuando Hilario tenía 18 años y hicimos una excursión al monte. La portada es de Rafa. Y en la contraportada pues hay una foto que está Hilario con este loro. Esta foto es de Eduardo, se la hizo él. Es el loro de la Universidad Mística de Ávila. Y esta parte de aquí es, ahora os lo pongo, un momentín, que se me ha ido. Es esto, es una obra de Pedro Núñez, que es un artista amigo de Hilario, vivieron juntos durante unos años en Madrid, y él trabaja, recorta papel, digamos que es su manera de hacer poemas, ¿no? Recortando papel, y como podéis ver, pues hace así unas cosas muy bonitas. Bueno, pues eso fue un poco la idea de hacer este libro, que nos quede un poco de recuerdo de Hilario,
Lo hemos titulado Libro de libros para Hilario. Yo creo que es un poco el libro que a él le hubiera gustado de alguna manera, ¿no? Conociéndole, pues yo creo que este libro le hubiera encantado. Y ahora nos va a leer Sofía, pues el texto que ella le hizo a su padre y que está en el libro también. Antes de nada, quiero dar las gracias en nombre de mi hermano y mío a todos vosotros, los amigos de mi padre, por preparar este homenaje. Yo estoy segura que allí donde esté, que nos está viendo, está muy contento de vernos a todos aquí en su ciudad, que tanto quería y que tanto daño le hizo también. Entonces, por eso vosotros sois una parte muy especial de él y os damos las gracias de corazón. Ahora sí va por mi padre. El primer recuerdo que tengo de él tal vez sea viendo las estrellas y yo preguntando, ¿qué hay después de ahí, papá? Y como siempre mi padre tenía respuesta para todo. Sin darme cuenta, me ha enseñado tantas cosas desde que soy pequeña que me siento la más afortunada del mundo. Desde nuestros juegos de palabras, cambiando el orden de las letras y creando palíndromas. Las partidas de ajedrez, hasta regalarme un libro todos mis cumpleaños. Y, cómo no, un cuento siempre antes de dormir. Mi padre siempre ha sido un hombre un poco raro. Cuando era pequeña me preguntaban, ¿en qué trabaja tu padre? No sabía qué responder. Escritor, poeta, filósofo. Lo cierto es que él sabía hacer de todo. No había nada que se le resistiese. Una de las cosas que siempre recuerdo y que más me gustaba hacer con mi padre era discutir sobre cualquier cosa. Solíamos hacerlo sobre el origen del mundo, la política, la Atlántida, la felicidad y todos los temas que me generaban curiosidad. Ya he dicho antes que mi padre tenía respuesta absolutamente para todo. En algunos temas teníamos la misma opinión y en otros no, pero la regla era siempre tener buenos argumentos para razonar tu criterio. ¿Entendéis ahora cuando digo que vivir con mi padre era estar en un constante aprendizaje? También me hablaba bastante sobre la muerte y yo muchas veces me enfadaba con él porque no me hacía la idea de que un día me fuese a faltar físicamente. Y le decía, si estás aquí, ¿por qué piensas en el día de tu muerte? Ahora entiendo perfectamente por qué lo hacía. La mente nunca muere, porque mientras todos los que hayamos discutido con él, hayamos leído su libro, lo hayamos seguido en todas sus geniales ideas y nos acordemos de él con la sonrisa en su cara, nunca morirá. Lo más difícil es entender que en esta vida no lo volveremos a ver físicamente y no podremos volver a hacer todas esas cosas con él. Pero estoy completamente segura que allí donde esté, filosofando con Unamuno o con su querido San Agustín, nos volveremos a ver y el reencuentro será perfecto. Personalmente, papá, cada vez que vaya a León, al Escorial, a la Alhambra o al Sacromonte, cuando recoja rosas de azafrán, lea El mundo de Sofía, Señor Dios soy Ana, escuche La oreja de Van Gogh y, por supuesto, cada vez que vaya al campo a mirar las estrellas, ahí estarás tú conmigo. Eres, has sido y serás siempre la persona más sabia que voy a conocer y me pondré contenta cada vez que recuerde que me decías que te encantaba hablar conmigo porque tenía cabeza de grande. Como tú me dijiste, sabemos lo que hay en nuestros corazones y que hay una fuente inagotable que nos mantiene vivos siempre y que no se acaba y es eterna y va más allá de lo que parece la muerte. No voy a decir espero porque sé de sobra que estarás bien, descubriendo el cielo, el paraíso o quién sabe, el mundo de las ideas. Te quiero siempre, tu hija Sofía. Paso a Eduardo, quería comentar una cosa, es que cuando venía para aquí me encontré una revista que me había dejado Hilario hace muchos años en casa, es del 96 y me ha hecho mucha gracia y es una revista muy bonita, está ilustrada por Pedro Núñez, que es del que pusimos antes ese dibujo con tijeras. Y además es que aquí hasta escribe José Miguel Gullán, al que se le está dedicando ahora mismo otra exposición en el Musac. No sé, es que
Con Hilario todo eran como coincidencias entre las cosas y las personas, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí, dale al verde. Así. Buena tarde. En fin, muy emocionado por el homenaje. En fin, muchas cosas, en fin, apuntes por todas partes, una constelación de ideas y de sentimientos. En fin, yo quisiera agradecer a Eloísa y a Ignacio por el gran acierto que han tenido, Héctor también como editor. En fin, el título me parece muy acertado, dado que recoge el índice de índices, bueno, pues el libro de libros, ¿no? Siempre hablamos del infinito cuando estamos con Hilario, ¿no? Por otra parte, claro, muy emocionado de ver cómo Sofía sigue la estela de su padre, que parece que la va a seguir, porque ya ella se llama Sofía, ¿no? Por otra parte, también quiero agradecer a Jesús Palmero, ¿no? Porque ha tenido el acierto de recuperar este movimiento importante que hubo en León, en fin, y que si los historiadores de arte en algún momento olvidan estos acontecimientos, pues en fin, no sé, en fin, no sé para qué sirve sus estudios históricos, en fin, felicidades por bien, y tantas cosas, ¿no? Por supuesto, a vosotros, a ustedes que están aquí, gracias, y a los que nos están viendo, porque estamos en retransmisión. Sé que muchos amigos con este tema de la pandemia amaban y le aman, porque un autor nunca está muerto. Aman a Hilario y no han podido asistir, ¿no? Quería decir varias cosas, varios apuntes. Por ejemplo, nosotros teníamos, Hilario siempre me hablaba de presentar su índice de índices en febrero del 21 aquí en León, pero bueno, ya han comentado los compañeros que no pudo ser, que se ha aplazado el tema y coincidió curiosamente con su muerte. También quiero agradecer a José Luis Pozo Fajarnés, compañero, filósofo, compañero de Hilario en una aventura radiofónica. Cuando era profesor de instituto en Villacañas, grabaron unos 20 programas de radio, eran tres, ¿no? José Luis Pozo, otro amigo, Hilario Franco, como no, y Chule, que era un animador en Villacañas, tenía un pub magnífico donde se jugaba ajedrez, se leía poesía. Bueno, entonces quiero decir con todo esto que si ustedes quieren oír estos archivos tan entrañables, tan lúcidos, pues con decir media caña, entran en el buscador, en YouTube o en Google, media caña, y aparecen ahí los archivos. Sigue editando, ayer me envió el último, José Luis, y esto que hemos oído es una maravilla, ¿no? Porque es la voz de Hilario interpretando nada más y nada menos que a Lionel Rugama, otro ángel del pensamiento, de la poesía, del arte, en fin, muerto, bueno, asesinado a los 22 años. Y bien, todo de una intensidad, como pueden entender, grande, a la altura del alma de las cosas. Sí, este cubo que hemos visto del maestro Pedro Núñez, muy amigo de Hilario, es un homenaje en torno al Escorial, el cubo, el célebre discurso al cubo de Herrera, que era una de las obsesiones también de Hilario, la cúpula plana. Y además es que Hilario había vivido con los agustinos
novicio en el monasterio hasta que se fugó, porque hay que entender que Hilario era un hombre libre, completamente libérrimo, nunca estuvo atado a nada, estuvo atado al sistema angélico, y al final, pues el milagro de su familia aquí la tenemos, ¿no? Es otro milagro. O sea que es un ser que vivió la poesía al límite, la encarnó, su familia es un milagro, toda su vida fue un milagro. Y por supuesto, aparte de la bondad y de la generosidad del amigo, yo quiero leer unos folios, porque a mí lo que me preocupa de Hilario es que es un gigante de las letras españolas, es un gran maestro. No conozco a ningún escritor español, no solo de España, sino hablo de la lengua castellana, que tenga, está el gran maestro Borges, que para eso Hilario se encargó de refutar su célebre biblioteca. Entonces, Hilario es un gigante de la escritura y un grandísimo poeta. Inédito, y a ver si alguna gran editorial en este momento, lo edita y lo celebramos todos, porque los temas que toca son apasionantes, ¿no? Es como, el índice de índices es como un almanaque y aparece el escarabajo de Egipto al lado de toda la metafísica de los números, la cifra. Él estaba siempre muy atento a la cifra, ¿no? Entonces, como puedo empezar a hablar y a divagar y a irme y a decir cosas bastante ruidosas, si me permitís, voy a leer que, yo soy un escriba, el que criba, yo me dedico a cribar, y con vuestro permiso voy a leer algunas pinceladas. Hilario vivía protegido por los 16 arbustos como peones de ajedrez que plantamos Hildegard, Sbella y un servidor. Compartimos la pasión de la mística, del canto, del pájaro solitario, solidario, Ibn Arabi y San Juan de la Cruz, y la poética epifánica de los juegos de lenguaje llevados a la geometría sagrada. Ambos sabemos que el autor no existe, solo el medium, solo, o escriba, criba y escribe. Hilario dice: somos seres solos, la puerta de mi despertar, la primera liberación del engaño de ser autor. Desde entonces, la búsqueda de la palabra precisa ha sido una aventura del conocimiento, una experiencia amorosa por trascender los límites de lo aparente, una forma embarazosa de estar y no estar, de ser solo el medio. Nos convertimos en obreros de la constricción y los dos creamos un grupo poético sin nombre. Fuimos hermanos gemelos. Baste recordar algunas de nuestras misiones imposibles posibles. Viajamos a León para dar a conocer mi breviario La semilla de Sisa, dedicado a Viswanathan Anand, ex campeón del mundo de ajedrez, quien presentaría el libro con nosotros en el 12 Torneo Magistral Ciudad de León 2000. En el trayecto, el poeta me regaló la visión de la Torre de los Ajedreces de Arévalo, Ávila, donde acaso reposen los restos de Moisés de León, transcriptor del Libro del Esplendor, obra cumbre de la Cábala. También Hilario me acompañó generosamente a la ceremonia de la lectura de la tesis europea de Felipe Muriel sobre mi poesía, Universidad de Córdoba, 2001. Visitamos el Puente Romano y la Fundación Torre de la Calahorra y el Palacio de Roger Garudí, a quien abrazamos junto a su compañera Salma El Taji Al-Farouki en su sutil atmósfera sufí. El poeta leonés era huésped querido en el Palacio Árabe.
En otro viaje místico visitamos en el Escorial, donde mi gemelo había vivido como novicio agustino, para ofrendarle en mano a María Kodama la refutación de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, cursos de verano 2006, propuesta que años más tarde publicaría en la revista Inventario de Ignacio Gómez de Liaño. El poeta que sabía el Quijote de memoria fue nuestro asesor en el proyecto Madrid Quijote, Ayuntamiento de Madrid 2005, que tuve la suerte de dirigir con el arquitecto Juan Alberto García de Cubas. Hilario seleccionó 52 esenciales fragmentos que fueron distribuidos en más de 1000 traseras de las señales de tráfico del centro de Madrid a lo largo del año. Algunos mensajes eran explosivos. Por ejemplo, frente al Congreso de los Diputados, Don Quijote denunciaba el tráfico de armas. Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención. Sin saber cómo o por dónde llega una demandada bala disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Capítulo 38, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. O la gran lona en la calle Alameda, que cubría toda la trasera de la antigua serrería belga, a pocos metros de la imprenta de la calle Atocha, donde se imprimió la edición Príncipe de El Quijote. En un lugar de la Mancha, no, sino en un lugar de las montañas de León. Capítulo 39, 1, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. Secreto y verdadero comienzo del Quijote, según el poeta leonés, pues Miguel de Cervantes, como su propio nombre indica, era de Cervantes, Zamora. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberar la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico y verdaderamente lo fuera, si así se diera maña a conservar su hacienda como se la daba en Gastalla. Hilario me presentó en significativos actos, por ejemplo, en Quijo, en la librería Cervantes y Compañía, Madrid 2013. Bajo la gorguera de mi verdadero retrato de Cervantes, Hilario trajo su verdadero retrato de Cervantes, el caballero de la mano en el pecho del Greco. Mi hermano del alma me prologó 4 libros de poesía, 1 de ajedrez y el volumen de 8 escritos que Ignacio Gómez de Liaño dedicó a mi trabajo poético. Yo humildemente tuve el gozo y el honor de escribir el epílogo de su obra magna, Índice de Índices, primera parte, y publicar en el asombroso libro su sello, que recientemente se ha reproducido en retratos. Hilario, acompañado de su patinete, también me representó noblemente en la lectura de la tesis de Javier Elgueta, Manso, gran parte sobre mi poesía, Camino de Percepción, Universidad de Alcalá 2019. Una de las últimas salidas que hicimos fue al Toboso, a la hospedería Casa de la Torre, Museo Cervantino, donde donamos una gigante reproducción de la página libro del proyecto Madrid Quijote 2005. Teníamos planeado encerrarnos en el archivo de la Catedral de Sevilla y sumergirnos en la biblioteca de Hernando Colón y abrazar a nuestro hermano Antonio Enrique en Guadix y visitar la Alhambra y, cómo no, la cueva de la Verea de en medio del Sacro Monte. Asimismo, la vida de Hilario, como su escritura, fue milagrosa. Aquí se encuentra Virginia, su mujer y madre de Sofía y Gregorio, que han venido desde Villacañas, Toledo, para vivir este inolvidable acto.
Muchas gracias a todos. Y ahora voy a leer un poco, unas pinceladas de lo que considero que es el metalibro de índices de Hilario Franco, dedicado a su maestro, el filósofo Lorenzo Peña, a los hijos de Lorenzo Peña, a nuestros hijos, sean lo que sean, quien tras ser expulsado de la Universidad de León hizo que Hilario, en acto de solidaridad, abandonara la ciudad y la vida universitaria para iniciarse en su destino nómada. Como dice Alejandro Valderas en su texto, Hilario, desde su piso de estudiante, ya era una república ambulante. Hoy día de la República nos encontramos que Hilario era una república ambulante. Su proyecto de vida no incluía volver al páramo más que de visita, ni tampoco ser oficinista. Si la vida le iba a tratar con dureza, y vaya si lo hizo, al menos seguiría su propio camino, a pesar de las veces que oyó que debía sentar plaza y hacer unas oposiciones. La obra surge a través de un sueño, hablo de índice de índices, la revelación de los 12 animales de letras y el guarismo 22. El despierto soñador habita en la cueva de la Berea de en medio del Sacromonte, monte sagrado de Granada, cima sima o caverna platónica. A Hilario le nace del sueño otro sueño, el nombre Bastelo, palabra soñada a su vez por Cristina Peri Rossi en su Solitario de amor. Y el poeta al dictado transcribe e inicia su tratado profético ético, obra maquetada e impresa en mi querida Gráficas Almeida, al cuidado de José Manuel Martín y de su hija Yurema. Excelente volumen, más otra de las geniales y sorprendentes ideas de Hilario, libro inédito. En otras líneas significativas se lee en el colofón: el libro se cosió con hilo de lino de 3 cabos. Se imprimieron 5 copias para los registros de la propiedad intelectual y 192 para el estudio y su conocimiento, permaneciendo inédito en espera de la segunda parte. Laus Deo. Conviene, siempre sucede lo mismo, que sea el momento de editar la magistral y rara obra, libro esencial del pensamiento del niño. Los 2 sonetos palindrómicos, el primero en caja tipográfica baja, el segundo, tras 16 años, en caja alta, geometría pura, sin fin, constituyen un templo de la poesía castellana o española de todos los tiempos. Bien, los sonetos, me voy a atrever a leerlos. La gracia de estos sonetos es que hay que verlos, más bien, porque se ve el prodigio, el trabajo que hizo Hilario para componer estos sonetos, porque si ya un soneto, dado que, bueno, la gran tradición de siglos, ¿no?, del arte del soneto, es muy difícil encontrar registros nuevos, pues Hilario entra con su arte palindrómico, anagramático, y se atreve a hacer un soneto continuo, es decir, cuando termina el soneto, comienza nuevamente y asciende, es un continuo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, infinitamente. Pero lo más tremendo del desafío de Hilario es que hace 2 sonetos metafísicos. Cuando uno entra con el anagrama y cuando uno entra con el palíndromo, salta el chiste, el juego de ingenio, la gracia. Hilario se contiene, suprime absolutamente todo juego de ingenio para llegar a la mística. Entonces nos encontramos con 2 sonetos místicos, metafísicos, maravillosos, que son, vamos, además es impresionante porque ambos están escritos a lo largo de 16 años, dado que una vez que escribió en Granada tenía un vecino sufí, Omar. En fin, Hilario cuenta muy bien la historia, que le comenta que tiene que aquilatar el soneto, y cuando nace, curiosamente, Gregorio, termina el segundo soneto. Bien, voy a leer luego unos apuntes del propio Hilario
que hacen referencia a estos sonetos. El primero, escrito en Granada: seda de los ayeres, las edades, adivinas, acaso, pero nada, ladera nueva, usada malla, vara, peso natural, ropaje de más, el arte, la ley da nota, damos azul, sabor la sed, amarga nauta, lunática morada de los solos, soledad, aroma, cita nula. Tú, anagrama de sal, robas luz, asomadato, nadie, la letra lesa me deja por la ruta, no se para, va, llamada suave, una red alada nos reposa, casa nívida, seda de sal, seré ya soledades. Y el segundo soneto, que convendría leer con sus propios apuntes muy estremecedores, dice Hilario: el 8 del 8 de 2008. Bueno, esto es enormemente interesante. Todo el libro, Índice de Índices, aparece la cifra. Bueno, Hilario, todo hay que decirlo, él era consciente que era hebreo, que venía de una familia hebrea, de ahí su, en fin, cuando vino la Margarit, ¿no? Cuando vino y se le hizo el gran homenaje, bueno, pues le reconoció también, ¿no? Y luego estuvo invitado en Jerusalén. Bueno, quiero decir que para los hebreos la cifra es absolutamente esencial, ¿no? Es parte de la escritura. Entonces, Hilario dice: el 8 del 8 de 2008 yo escribía gozoso, esperando el nacimiento de Gregorio, en el diario de Sofía. Lazos invisibles nos ligan al misterio, no solo porque no conocemos, sino porque el destino se teje con nudos infinitos. A veces podemos teñir los hilos invisibles con historias nuestras y se nos aparecen como nudos de una red. Tu madre los pinta con el testimonio público, como convocando ecos de voces que le hagan de espejo. Yo indago los sentidos escondidos del decir, como oyendo voces antiguas. Son tantos hilos misteriosos que ya no sé cómo se enlazan. Lo que era una carta al milagro de la vida se me ha vuelto en forma de una nueva pregunta, una nueva interrogación a la vida misma. El hermanito ha venido como convocado por el ángel del misterio. Yo lo veo venir con preguntas mayores, las del cuadrado de 8. A su anuncio se me hizo posible concluir el soneto mayor del ser. Y en esa ofrenda el camino de las estrellas se hizo circular hasta la cueva de Omar en el Sacromonte. 2 veces 8 años más tarde puedo ofrecerle el poema del ser como místico abrazo. Y el poema se titula Y el ser es ley. Está escrito en caja alta. Ser es ley, fe la nada. Ser es ley, sea y ya es. Sé y el ser es ley. Fe la nada, ser 3, ser es ley. Y el ser es eco de 12 y ser 3. Y el ser es y se es o no se es. Reconocerse es reconocer. Seres y azar todo traza, y el ser es ley, azar todo traza y ser es. Reconocerse
es reconocer, se es o no se es, y ser es ley, ser 3 y eco de 12, ser es ley, y el ser es ser 3, Adán Aleph, y el ser es ley, es, sea y ya es, y el ser es Adán Aleph, y el ser es. En fin, impresionante, impresionante, ¿eh? Impresionante. Esta composición, si vemos la dificultad de lo que en fin, encarna el tema del soneto, y vemos que cuando termina la última palabra comienza la ascensión por la línea y vuelve un continuo, es un continuo infinito. Es algo estremecedor, ¿no? Bien, termino con unas breves palabras de mi posludio, de lo que yo entiendo un poco lo que es este índice de índices. Escribí 22 hilos, letras, y nada, muy breve, voy a leer solo 3, 4. El holólogo o signo mayor de índices es una interrogación que cierra y otra que abre 12 veces el libro. Síntesis del pensamiento Animales sin arca. Una pregunta se responde, según Sócrates, con otra pregunta mayor. Es decir, el libro es el libro de las preguntas que responden a las preguntas de las preguntas. Las preguntas llevan a otras preguntas y esa es la forma en que el mundo manifiesta su estructura de índices, una pregunta con otra. Por mera coincidencia de los opuestos, nada de lo que contiene este libro es ficción, dice Hilario. Y también dice, el libro de la vida, copiar. Autobiografía, libro de Libra, Venus, 7 amores y 2 infartos, la historia del corazón, cordial, acordado, acorazado, fragmentado, maravilloso mosaico de Rávena, por la doble circulación de la sangre, la respiración sin zoom del universo. Índice de índices, libro de viajes interiores e exteriores, transmite la lúdica y asombrosa vida, no velada y novelada, de Hilario Franco a través de una poética armilar, otro rizoma de la metaliteratura. Las 12 partes que componen el libro contienen 12 portadas o portales, obra circular que puede abrirse y cerrarse a placer dependiendo por donde el lector entre, abrirá un laberinto cambiante. Alabanza del sistema duodecimal frente al sistema decimal. El 12, dice el autor inédito, se cuenta con una sola mano y un anillo a modo de ábaco. Y de infinito, ínfimo, íntimo, inicio, primera parte, arte, lectura enigmística, mística, indagatoria, obra de interminables lecturas que lleva a la lectura a 4 manos concebida para argumentar o polemizar polisemia, pluriverso sobre la realidad real. Los diccionarios como síntesis de las relaciones simbólicas ahondan en la magia ars magna de las conexiones escondidas. Somos seres solos, 2 sonetos hechos con versos y reversos, palindromía, ontológicos, esféricos, tesoro de la lengua española, poesía magna, asombro, vía de exploración de los sentidos últimos y el ser. Eternamente, mente, ente, mente, eternamente, todo hilado. En fin, esto es mi interpretación muy sucinta del índice de índices y ya quiero terminar con un apunte. Poco antes, por supuesto, de morir, 2 meses antes, me envió un capítulo de la segunda parte. Bueno, como cervantino, como Cervantes, la segunda parte del Quijote, pues también Hilario concebía que esta obra de índices tenía que tener 2 partes. Una es la que publicó sin publicar
y la segunda es la que está inédita. Algunos capítulos andan sueltos y bueno, esto que ha mostrado ahora Eloísa, estos manuscritos antiguos, pues... Hemos incluido aquí al final, me parece, ¿no? Es esa parte del índice de índices que va al final del libro. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Pero me refiero que estos libros emocionantes, que me ha emocionado la atención, que ya encuadernaba con hilo de lana. Qué belleza, ¿no? Porque él estaba con el hilo del Hilario, ¿no? Hilos de lana. En este papel de las impresoras. Maravilloso, maravilloso. Porque hay que entender también, bueno, es que era un artista, ¿no? Y entonces él tenía un sentido estético, era todo él, ¿no? Y al final todos sus manuscritos, sus libros, bueno, cómo manejaba la última época el patinete, atravesando la Gran Vía en patinete, había que verlo, ¿no? Quiero decir que era todo un espectáculo de elegancia, de estética, de un gran artista, ¿no? Y una cosa, esto que sacó después del índice de índices, de lo que vas a hablar ahora... Ahí nos conocimos, en Texturas, de Ángela Serna. En el primer número de esta revista, que sale en el año 90, sí. Él publica... no se oye, perdón. Bueno, en el primer número de esta revista, él ya publica estas cosas que tienen mucho que ver con lo que hará 30 años después. Sí. Y de hecho, esto que preparó para esta revista, yo recuerdo que lo estaba preparando en el año 1985, que debió de tardar en publicarse como 5 años, ¿no? Bueno, es el diccionario de palíndromas, que es el primer diccionario, es el primer diccionario en la lengua castellana de palíndromas. Es otro ejercicio impresionante, porque él era muy consciente de lo que era el arte, ¿no? Yo también, ahí no coincidimos, ¿no? Porque publiqué en el 84 en Mallorca, homenaje a Ramón Llull, Cuaderno de agua, que es un poemario absolutamente construido con palíndromos y anagramas. Pero yo es que entendía que la transfiguración de la voz era pura mística, ¿no? Nada, Adán, eso es un milagro. Entonces quiero decir que Hilario estaba en ese tono, porque es verdad que ha sido muy usado el palíndromo, pero al final han sido juegos de ingenio, tanto en el barroco, hubo muchos como más tarde, pero terminan en la gracia, en la ocurrencia, ¿no? Bueno, nosotros, Hilario y un servidor, hacíamos oraciones que no eran nuestras, porque hablamos siempre del lenguaje, la magia del lenguaje. Entonces estábamos muy atentos para construir oraciones a lo San Juan de la Cruz, hay que decirlo. Él, por ejemplo, este último soneto de Hilario es impresionante, cómo habla de la nada, cómo habla de Adán, Aleph, cómo habla del ser. Es impresionante, ¿no? Es una oración y es metafísica y es teología, en fin, es algo impresionante. Unido al ejercicio mágico del soneto, de la métrica, respetando la métrica. Bueno, termino diciendo que me envió un homenaje, la segunda parte, un homenaje un homenaje dedicado a Italo Calvino, otro de sus autores preferidos, porque es otro metaliterato. Y entonces, bueno, referido principalmente a las cápsulas de la muerte, o sea, quiero decir que estaba muy obsesionado también Hilario con el tema de los cementerios, la fealdad de los cementerios, los mármoles, que al final los adosados, y al final quiero decir que él comenta, hace todo un manifiesto en torno a lo que tendría que ser el cementerio, que al final es una cápsula donde aparece el difunto debajo de un árbol y, a ser posible, una lápida en piedra, en granito, pero digital, donde de pronto aparece no solo la imagen, los mejores momentos del que se ha marchado, en fin, algo absolutamente maravilloso, porque hablamos del granito, de la piedra, con la fusión de lo digital, debajo de un árbol, bueno, algo también muy de Hilario, absolutamente utópico, ideal y maravilloso, ¿no? En fin, podríamos hablar infinitamente. Yo lo que sí les
les digo que lean el libro del homenaje, porque realmente aparecen también textos del propio Hilario, y por supuesto que a ver si en algún momento el índice de índices lo tenemos todos en la mano de la mejor forma, editada y con el reconocimiento que corresponde. En fin, esto será lo deseable, ¿no? Bueno, yo creo que con lo que ha contado Eduardo, si enlazamos con el motivo primero de por qué estábamos aquí, no solo lo Hilario, sino tráfico de arte, creo que haciendo un poco un salto vertiginoso, encontramos lo que une, origen de la exposición, con por qué él venía a aterrizar también en este programa, en estas jornadas. Creo que es fácil también de entender y por eso, a nuestro modo de ver, pues cabía ocupar la casilla que él dejaba vacía. Ya dijimos que no era un funeral, creo que no lo ha sido. Yo recuerdo que el día 21 de octubre, que era su cumpleaños, yo le mandé un WhatsApp y le dije, estamos en tiempos de celebrar las ganancias y no de llorar las pérdidas. Bueno, esto es lo que hemos hecho aquí. Yo creo que hemos celebrado la ganancia de haber compartido con Hilario tantas cosas, ¿no? Nos gustaría terminar esto pues con vuestra intervención, si queréis. Quiero decir que como eso de no hemos sentido solo los que estamos en la mesa, sino los que seguramente estáis ahí también habéis sentido con él. Entonces, si queréis comentar alguna cosa a propósito, pues lo hacemos, y si no, pues ponemos a Cristina otra vez. Yo tengo una pregunta para Sofía. Dejó muchas cosas tu padre, ¿verdad? Muchos libros inéditos. Cuéntanos un poco qué dejó, o lo más representativo que hay ahí. Hay un libro hecho con hojas de árboles, creo, ¿no? ¿Qué dejó? Sí. ¿Qué no dejó? Ah. Mi padre Sí. Mi padre tenía en Villafranca una habitación donde tenía su mesa y estanterías y la tenía llena de libros. Y en la casa de Villacañas igual. Entonces él tenía ahí libros como los que tienes tú ahí, el de garabatos, tenía libros que escribió él cuando era más pequeño, tiene un montón de carpetas con poemas, con un montón de escritos, y luego también tiene muchos libros de sus autores favoritos, pero es que yo diría que todos. O sea, tiene a Borges, tiene un montón de libros de filosofía, tiene libros muy señalados que a él le gustaban mucho, y ahora lo que hemos hecho ha sido traernos todos los libros que había en Villafranca, los hemos traído a casa y tenemos una habitación donde tenemos cuadros de él, están sus gafas, todo lo que él tenía y todos sus libros. Y ahí hay un montón de cosas de las revistas esas también, y como dices tú, tiene libros donde tiene hojas y flores, y a él le encantaba también hacer eso. Yo me acuerdo que de pequeña lo hacíamos, cogíamos hojas del suelo, flores, lo que sea, y lo poníamos en libros y lo dejábamos ahí disecar. Y el otro día... El libro de la vida no se deja copiar. Es uno de estos libros maravillosos que conecta con Ramón Llull, La rama escrita. O sea que Hilario ya al final la escritura... El micrófono. Esto que comenta Sofía, que es un libro precioso, porque... En fin, es una serie de hojas, como bien dice, secas, y se llama El libro de la vida no se deja copiar. Por cierto, está en el índice de índices. Y bueno, que yo le comentaba que Ramón Llull, el Monte de Randa, se iluminó precisamente con la mata escrita. O sea que ya él veía la escritura de Dios en toda la textura de la hoja. Y bueno, quiero decir que este es un libro maravilloso que tenéis ahí, el libro de la vida no se deja copiar, y él permanentemente en índice de índices repite este lema, ¿no? El libro de la vida no se deja copiar. Pues allí está el original, cuando lo queráis ver, así lo tenemos. También quiero decir que el otro día, leyendo lo de mi padre y tal, yo siempre, como siempre hablábamos, él y yo, de la muerte, de la no muerte, hablábamos de todo, yo le decía, bueno, papá, pero cuando tú te mueras,
Si quieres, como para saber que estás conmigo, hazme cosas, hazme señales, haz algo, porque como tú eres tan... hazme cualquier cosa. Y él me decía, vale. Y el otro día cuando colocamos los libros y salió el libro este de la vida, que son como 3 libros así pequeños, salimos al patio, salí yo al patio después de colocar el libro, y así en el sofá, encima del sofá, había una ramita, así como de flores, seca encima del sofá. Y digo, mira, esto es papá. Que ha visto que lo hemos colocado y nos ha dejado ahí otro para ponerlo. Así que igual si me dejas, Eduardo, voy a poner esa ramita que encontré en el sofá en el libro de la vida, que no se deja copiar. Claro que sí. Muy bien leído, muy bien leído. Bueno, yo creo que este es el colofón, ¿no? Me parece a mí. ¿Os parece de acuerdo, no? Vale, pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, simplemente os quiero recordar que la semana que viene continuamos con las jornadas de tráfico de arte, dedicado a la parte de periferia, el martes a José Luis Puerto y el miércoles a Yayo Aznar y a Jesús Palmero, el comisario de la exposición y director de las jornadas. Gracias por estar aquí.